La paz de Dios, hermanos de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, a todos los pastores, a todas las pastoras, a los instructores, instructoras. Vamos a tener en unos instantes nuestra preparación de escuela dominical en un tema y en una clase, lógicamente, que es de mucha trascendencia en este momento, dadas las condiciones que provoca la pandemia, que son muchas, pero entre ellas esta situación que hace al espíritu humano, a la mente humana proclive al suicidio. Entonces, vamos a hacer nuestra oración para que de inmediato nuestra hermana Jocabed empiece con la exposición y los elementos constitutivos de esta preparación de escuela dominical. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo bendito, te adoramos, te bendecimos y pedimos permisión para tratar este tema de escuela dominical, que es muy especial, informativo, pero también formativo para tu iglesia, y que pueda, Señor, suplir en mucho por tu Santo Espíritu aquellas cuestiones tan especiales, y yo diría, Señor, con tu gracia, aquellos aspectos tan básicos de nuestra formación cristiana. Permítenos abordarlos con nuestra hermana y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestra hermana Jocabed Basaldúa. Gracias, hermano Aarón, paz de Dios. Quiero saludar a todos con la paz del Señor, agradeciendo a Dios esta oportunidad. Y bien, hermanos, vamos a compartir nuestra escuela dominical, bueno, nuestra preparación de escuela dominical. Y bueno, el tema de nuestra escuela dominical para este próximo domingo, 8 de agosto, es cómo evangelizar a personas en riesgo suicida, ¿sí? Y bueno, el pasaje bíblico, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si leyéramos el verso 20, pues nos dice cómo escoger la vida, con temor al Señor y en obediencia a sus mandamientos. Y yo quiero, hermanos, que ustedes reflexionen sobre este pasaje. Si ustedes pudieran leer todo el capítulo 30, sería excelente, porque nos da un contexto de todo ese perfil que el Señor quería presentar al pueblo de Dios y hacerle un llamado especial. Pero hoy centramos nuestros ojos y nuestra mirada en esta frase: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y de acuerdo, hermanos, con nuestra escuela dominical, vemos que la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada hablan precisamente de esto, ¿sí? De Dios siempre nos va a invitar a la vida, ¿sí? Bendito sea el Señor, Él es el Señor de la vida. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la vida que nos concede, por la vida que nos ofrece. Y entonces, mis amados, Dios siempre va a invitarnos a la vida y sobre todo la vida de Dios, ¿sí? Dentro de todas las opciones que tenemos como seres humanos, vamos a ver a lo largo de la escuela dominical que llegan momentos en donde puede haber una profunda crisis personal, emocional, espiritual y de muchos índoles que pudieran llevar al ser humano a pensar en la muerte, ¿sí? Como una salida, como una forma de escapar de las situaciones en las cuales vivimos, pero Dios siempre va a llevarnos a escoger la vida. Y Dios nos dice aquí: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque cuando nosotros escogemos la vida, nosotros, mis amados hermanos, tenemos no solamente la bendición para nosotros, sino para nuestra familia y nuestra descendencia. Vamos a ver, vamos a entrar en la materia ya, vamos a hablar sobre el suicidio, porque hablamos de personas en riesgo suicida, ¿sí? ¿Por qué hablamos de personas en riesgo suicida?
son las personas que están pensando, que están maquinando, madurando esa idea, si se quitan la vida o no se la quitan, ¿sí? Los que han cometido suicidio, pues usted y yo ya lo sabemos, pues ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada por sus almas. El suicidio es un tema complejo, hermanos, muy complicado. Sin embargo, es un tema actual. Y sobre todo vamos a ver que es un tema actual y es un riesgo real, ¿sí? Hay muchos seres humanos en este momento que están maquinando, que están acariciando esa idea, hermanos, tratando de tomar esta decisión. Algunos ya la tomaron, ¿sí? El riesgo es real. Y lo tremendo es que cuando las personas, a diferencia de otras problemáticas, esta definitivamente de no aceptar a Cristo como su Señor, estamos hablando de muerte eterna, no hay un retorno. Esto es un riesgo real en la sociedad actual y este riesgo se ha agravado con la pandemia de COVID-19. ¿Por qué se ha agravado, hermanos? Porque esta pandemia ha generado desde sus inicios una gran confusión, pero también un gran temor. Hay personas que han sobrevalorado la información que reciben o han vivido a la par de esta pandemia situaciones verdaderamente críticas en su familia. En esta tercera ola estamos viendo a familias llenas de temor, terriblemente angustiados. Los grupos de oración son fiel referente de esto porque ahora, hermanos, no solamente es la preocupación de que esté enfermo, sino el temor que esto está generando en las familias. Entonces es un riesgo real, siempre lo ha sido. Sin embargo, vamos a ver que la pandemia sí ha tenido, todavía no tenemos estadísticas, estuve buscando, estuve en un curso el sábado pasado precisamente sobre suicidio y todavía no hay estadísticas, hermanos, todavía no tenemos elementos. Yo creo que unos años después vamos a poder tener estudios, quizá gráficas, que nos enseñen el impacto que ha tenido en la salud pública y en la salud mental de la población en el mundo esta situación de la pandemia. Pero sin embargo, sí podemos decir que se ha agravado este riesgo de suicidio, porque vamos a ver ahorita que este riesgo, mis queridos hermanos, el suicidio, es un problema multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Es muchos factores. No hay una sola causa por la cual una persona se suicida. De hecho, no hay ¿cómo decírselos? Un formato, algo establecido de decir tal persona entre en esta situación se va a suicidar, no es así, porque va a depender de los recursos personales, de los recursos familiares y sociales que esa persona tiene. Sin embargo, este problema tiene muchos factores, muchas razones, pero estas razones las podemos dividir de una manera, a grosso modo, en dos grandes factores. Uno son los factores personales. No todas las personas tenemos la misma fortaleza psíquica, emocional. Hay personas muy frágiles. Hay personas que han vivido antecedentes, por ejemplo, que tienen enfermedades psiquiátricas y que esto puede desencadenar una mayor propensión al suicidio. Pueden tener enfermedades biológicas crónicas o altamente dañinas que les inhabilitan, que les lastiman, que les causa demasiado dolor. Puede haber situaciones familiares, ¿no? De mucha problemática, violencia, abuso emocional, físico. Esos serían principales lo que esa persona está viviendo. Cuando hablamos de factores personales, hablamos de todo lo que a la persona como individuo tiene, con qué cuenta, qué sufre, cómo vive las cosas, ¿sí? Y si pusiéramos a dos personas, hermanos, viviendo las mismas condiciones, las mismas circunstancias, nos va a sorprender que muchas veces esas dos personas van a tomar decisiones diferentes. Entonces, tampoco podemos decir que ciertas circunstancias en particular van a desencadenar una acción suicida, porque hay personas que estando en las mismas condiciones, uno va a optar por una cosa y otro va a optar por la otra.
Es como, por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo, por ejemplo, se considera que una razón para que una persona caiga en el alcoholismo es tener un antecedente familiar de alcoholismo en la familia, de familiares directos o indirectos que han tenido una dependencia del alcohol. Sin embargo, vamos a ver que hay personas que por esa vivencia que tuvieron, jamás van a tomar alcohol y ponen literalmente tierra de por medio y ellos no se van a involucrar precisamente porque vivieron esto. Y otras personas viviendo esta situación, pues se van a enganchar y van a terminar también teniendo una adicción al alcohol, ¿sí? Entonces, algo similar pasa con el suicidio. Sin embargo, también están otros factores, hermanos, los factores socioeconómicos. Fíjense que los factores sociales, por ejemplo, cuando tenemos una situación de gran violencia, cuando vivimos, hermanos, situaciones económicas, la devaluación que vivimos los mexicanos en los 90s generó una cantidad extraordinaria de suicidios en personas que lo perdieron todo, personas que habían logrado cosas muy importantes en sus empresas, gente de que había logrado cierto nivel económico, pero que en un momento de una devaluación y de una situación de crisis se hunde completamente y estos factores desencadenan este tipo de situaciones, ¿ya? Se abre esa posibilidad porque las personas sienten que han perdido todo para lo cual habían estado trabajando a veces toda una vida, ¿sí? Los factores sociales también, cuando hay una excesiva violencia, cuando hay una situación como la que vivimos actualmente, hermanos, precisamente como la que vivimos actualmente, donde el temor, donde la angustia es el pan de cada día de una sociedad, donde la inseguridad, la zozobra empiezan a minar la persona. Esto es totalmente social, esto no le compete a la persona como individuo. Sin embargo, ahí están presentes y pueden ser los factores que entrelazados desencadenen un pensamiento y un riesgo suicida. ¿A qué le llamamos suicidio? Nosotros tenemos que tener muy claro que el suicidio es una acción autoinfligida, esto es, una acción que hace el propio individuo con un objetivo, y el objetivo es la muerte. Busca la muerte, busca acabar con su vida y es algo que decide él mismo y que hace esa acción en contra de sí mismo, ¿sí? Eso es el suicidio, hermano. Fíjense que para que nosotros estemos en poco de contexto y podamos valorar la importancia que tiene la escuela dominical y la invitación a que hablemos de Cristo a la población que nos rodea y que el Señor nos dirija a los corazones más necesitados. Siempre el Señor hace eso. Cuando nosotros vamos a una comunidad, cuando vamos a una colonia, cuando vamos a un espacio de nuestra comunidad y decimos, aquí vamos a tener un trabajo de evangelismo, y cuando oramos y le decimos al Señor, Padre, prepara los corazones, llévanos a las personas que tienen esta situación más de mayor necesidad, nos sorprende cómo el Espíritu Santo nos dirige y nos lleva a personas en verdadera necesidad, hermanos. Entonces, la Iglesia de Cristo, la idea de esta escuela dominical es sensibilizar nuestras vidas para pedirle al Señor que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos llevar palabra de esperanza. Se dice, mis queridos hermanos, que estos son datos de la OMS a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, eso quiere decir OMS, y en estos datos vamos a tener esto. Se dice que hay un suicidio cada 40 segundos. Si nosotros estamos hablando, esta es una cifra ya estudiada y validada, ¿sí? Estaba haciendo la cuenta y hermanos, en esta hora que nosotros vamos a tener esta preparación de escuela dominical, 90 personas se van a suicidar. Cuando dejamos de ver estadísticas como números y observamos que estas son personas, esto es muy grave. 90 personas están decidiendo quitarse la vida en el mundo por alguna circunstancia, ¿sí? Es también, hermanos, la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 19 años.
El suicidio en los últimos años ha ido bajando la edad. Antes no se daba en personas tan jóvenes y ahora se da. Y no solamente los de 15, esta es una estadística. Es estadística para que los muchachos de entre 15 y 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Pero tenemos niños que también se suicidan. Las principales formas como las personas reportan que se han quitado la vida ha sido a través de la ingesta de plaguicidas, por ahorcamiento y por armas de fuego. Estos son los métodos más comunes. Se suicidan más los hombres que las mujeres. Y cuando los hombres buscan suicidarse, utilizan formas y métodos más radicales. El ahorcamiento y las armas de fuego, por ejemplo. Cuando las mujeres deciden suicidarse, también se ha estudiado que tienen como que otra forma de suicidarse. No porque no lleguen a ingerir estas cosas o a ahorcarse o a usar un arma de fuego, pero principalmente las mujeres, por ejemplo, se cortan las venas, se ingieren medicinas o pastillas, cosas así, que a veces no resultan tan letales, les lastiman, les causan un problema físico, pero a veces no logran el objetivo que deseaban, porque ese es algo que pues así se ha desarrollado tanto en hombres como en mujeres. Pero aquí viene otra gravedad, hermanos. Por cada suicidio hay por lo menos 20 intentos que no se consumaron. Se intentaron, pero no se consumaron. Entonces, imagínese usted esta cantidad extraordinaria de personas que están con este dolor en su alma y con esta situación de buscar una salida a las cosas que están viviendo. Si nosotros multiplicamos, hermanos, precisamente que estos 90 suicidios de esta hora donde tenemos escuela dominical, lo multiplicamos por 20, estamos hablando de 1,800 personas. ¿Se da cuenta? Es verdaderamente es una cifra que debe movernos. En el mundo está pasando esto. Y México, Estados Unidos o en el país donde tú estés, hermano, hay estadísticas. Y la cosa más importante no es que haya estadísticas, es que hay personas. Y los hijos de Dios tenemos que realmente, hermanos, conmovernos y movernos, sea el Espíritu Santo el que nos mueva para poder reaccionar a esta gran problemática de salud pública y de salud mental en todos los países donde estamos. En el 2016, es el último dato más fuerte que tenemos en este momento, hay cosas del 18, ¿sí? Pero el de 2016 fue la 18ª causa de muerte a nivel mundial. El número 18, a todas las muertes que se relacionaron por muchas razones en el mundo, el número 18 fue el suicidio. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, con estos datos son datos que nos buscan sensibilizarnos. Vamos a regresarnos un poquito. Estas son, quiero que las tenga presentes para que usted pueda transmitirle a la iglesia la importancia. No se trata de buscar temáticas nuevas, no se trata de buscar, bueno, ahora a ver qué se nos ocurre, sino realmente, hermanos, que nuestro corazón sea sensibilizado por el Espíritu Santo para poder atender como iglesia, porque podemos hacerlo, una pequeña parte de esta gran problemática y el Señor nos dirige. Quiero llamar su atención a esto. El suicidio, hermanos, no solo es el deseo de morir, sino el último recurso para escapar de un gran dolor y de una gran desesperanza. Las personas que han optado por el suicidio, decía uno de mis profesores, bueno, a los que ya se suicidaron, pues ya no les pudimos entrevistar, ¿verdad? Ya no podemos saber, hay inferencias, hay cosas que, estudios con la familia, entrevistas a las personas cercanas que nos pueden llevar a tener, pues, una mejor claridad del por qué lo hizo, pero ya no sabemos a ciencia cierta. A quien sí se ha estudiado es a las personas con intentos suicidas y a las personas que, tanto los que se suicidaron con esas entrevistas a la gente cercana o a las personas en este riesgo que lo han intentado, se ha descubierto esto, hermanos, hay un gran dolor que a veces es físico, les decía, estas enfermedades que causan dolores muy intensos y que para algunos de ellos es insoportable,
pero otros no son dolores físicos, son dolor en el alma. Algo les está doliendo, algo les está lastimando tremendamente, pero aunado al dolor, hay una absoluta convicción en esa persona de desesperanza, de ya no encontrar puerta, de no encontrar salida, de esto no se va a componer y entonces voy a tomar una decisión radical. El suicidio, mis amados, es un tema tabú en muchos sectores de la sociedad. Entonces, va a haber intentos de suicidio que se van a manejar como accidentes, que la familia casi no va a expresar nunca esa situación que vivió, del cómo falleció ese familiar o si lo intentó, y no van a abrirse para buscar ayuda porque me van a señalar, porque me van a criticar, porque me da miedo, porque me da mucha vergüenza hablar de esto. Y entonces hay sectores de la población, no importa la condición económica, no importa el nivel socioeconómico, esto es algo que está presente y que varios sectores, entonces se considera todavía que de esos números que yo les acabo de presentar, quizá no sean tan exactos por esta situación, porque hay muchas de los intentos o de las muertes que se manejan y se han catalogado como causa de muerte otra, como accidentes, otras circunstancias, pero no un suicidio. Por ejemplo, hermanos, en la comunidad judía, una de las cosas que se hacía, y no solamente la comunidad judía, otras más comunidades, cuando una persona se suicida, no le permiten a la familia enterrar a su muerto en el cementerio judío, sino que son llevados. En algún momento, hermanos, no se les permitía sepultarlo boca arriba, sino tenían que sepultarlo boca abajo. Y entonces, toda esta situación que hacen de las personas que van y lloran y todo este ritual funerario se trastoca totalmente cuando la persona se suicidó, y eso pasa en otras comunidades. En otras comunidades también, de alguna manera, no solamente es el dolor del saber que mi familiar se suicidó, sino que todavía voy a tener un estigma por la sociedad en la que vivo para, pues, acusarme de alguna manera, delatar, marcar una diferencia, hermanos, entre la situación, y esto es algo que lastima y que afecta. Los hijos de Dios tenemos que tener conciencia de que este es un problema real, que es un problema actual, es un problema que estamos viviendo y que no está lejos de la iglesia, ¿sí? Que no es algo que no se pueda dar en la iglesia, no, hermanos. En la iglesia se han dado situaciones de suicidio que han lastimado gravemente a las familias, pero también han lastimado gravemente a los miembros de esa comunidad de iglesia en ese lugar y a veces en el presbiterio. Pero también los hijos de Dios tenemos que saber que este problema no solamente es ese problema de índole individual, con su enfermedad, con sus alteraciones, con sus miedos, sino que también es un problema espiritual, hermanos. A los hermanos que hemos trabajado en consejería en algún momento o que hemos trabajado en el evangelismo, muchas veces hemos escuchado de personas que vienen y nos dicen cómo debemos, perdón, hermanos, que nos dicen que escuchaban voces que les decían mátate, quítate la vida. Y ahí nosotros, a veces nadie más les puede entender. El doctor piensa que es una persona esquizofrénica o que tiene otro tipo de alteraciones por drogas o otros, pero no saben que hay un mundo espiritual que toma estas situaciones para hostigar a los seres humanos y para hacer su vida miserable. Los hijos de Dios tenemos que tener esa conciencia, hermanos, que también el suicidio no solo es un problema de eso que hemos hablado, sino que también es un problema espiritual. Y fíjese bien, si hay un componente espiritual principalmente en esto, nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos la solución a esa problemática porque el Señor lo ha revelado en su palabra y porque nosotros somos testigos de esto. La palabra de Dios nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar,
para matar y para destruir. Esa es la obra del enemigo. Eso es lo que él busca, destruir ese ser humano, acabar con su vida, llevarlo a las condiciones emocionales, personales, familiares más destructivas, más miserables, para que él sienta que ya no hay otra alternativa y conducirle literalmente a tomar esta decisión de quitarse la vida y entonces ganar un alma para el infierno. Pero el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Cuando yo aprendí, hermanos, y descubrí en la palabra esta parte que Isaías 14:17 nos revela, dice que a sus presos nunca les abre la cárcel. El enemigo jamás, hermanos, va a decir, disculpe usted, bueno, ya lo hostigué por un tiempo, ya puede irse. No. La Biblia nos dice que eso nunca lo va a hacer Satanás y sus demonios. Solamente el poder de Dios puede sanar y liberarnos de ese poder, de esa cárcel donde el enemigo nos ha llevado. Por eso es tan importante que la iglesia de Cristo se abra a compartir del Señor a todos los que lo necesitan. Y qué mejor, hermanos, que podamos nosotros también llevar el mensaje de esperanza, la palabra viva a las personas que están en este riesgo, que están empezando a maquinar, empezando a desear no vivir, no despertar, que algo les pase. Fíjese que a veces no hay acciones abiertas, hermanos, no es poner una soga y me voy a colgar. A veces es simplemente dejarse morir y que ahí pues a veces no es tan fácil catalogarlo como intento suicida o como conducta suicida, pero lo es, porque hay personas que dejan de comer, dejan de tomar sus alimentos, si se sabe hipertenso, con problemas cardíacos, si tiene problemas de cáncer, de diabetes, si ya hay una situación de deterioro, a veces la persona decide dejar de lado y hacer todo lo contrario a lo que el médico le dice, y de alguna manera es una conducta suicida, porque están hartos de la vida. Sin embargo, esa persona está sufriendo y los que le rodean no siempre están perceptivos y receptivos a esta situación para hacer algo. La iglesia debe prepararse en ayuno y oración, ¿o sí? Si es un problema espiritual, si es uno de los momentos en los cuales vamos a enfrentarnos de cara a la obra demoníaca, la iglesia debe prepararse en ayuno y oración. Sí es posible porque Cristo está con nosotros. Algunas personas me comentan porque esta no es la única situación en la cual se necesita la preparación espiritual. ¿Y si no estamos preparados? Hermano, ¿y si no estamos preparados? Hermano, en ese momento vamos al Señor y necesitamos creer. Alguna ocasión, hermanos, entrando al lugar donde nos congregamos en Merced, ya tiene años esto, estábamos atendiendo a una joven que había presentado algunos problemas de posesión demoníaca, una adolescente, y sucede que la persona que la llevaba para que la atendiéramos y oráramos por ella, ese día llegó muy temprano, era entre semana, uno de los cultos de entre semana, el día miércoles, y hermanos, habíamos dejado, ya teníamos la experiencia de no podíamos dejar nada con que las personas de calle se pudiesen golpear, porque empezaba una guerra campal y se atacaban unos a otros y utilizaban lo que tuvieran cerca. Entonces teníamos mucho cuidado de cuidar dónde guardábamos las cosas, pero el domingo había pasado el señor que afilaba los cuchillos y sacamos los cuchillos para que los afilara. Ya no los guardamos como siempre los guardábamos, los dejamos encima de una mesa. La hermana que llevaba esta joven entró primero, estábamos iniciando, era antes de la reunión, habíamos muy poquitos, de hecho 4 personas. Y hermanos, cuando vemos a esta joven que agarra 2 cuchillos así y viene sobre nosotros con 2 cuchillos, y yo, ¿oh? Y el hermano que me acompañaba, que íbamos entrando juntos, me decía, no vengo preparado. Le dije, pues tienes 3 minutos para prepararte, pedirle perdón al Señor y le vamos a tener que entrar con esto, ¿sí? ¿Por qué les comparto esto? Porque a veces hay momentos en los cuales efectivamente no estuve en un periodo de ayuno y de oración. No estaba yo preparado para este momento.
Sin embargo, hermanos, si mi comunión con Dios ha estado constante, si mi vida espiritual ha venido en ese desarrollo de una relación personal con Dios, en ese momento, hermanos, solamente me pongo a cuentas con el Señor si es necesario y si no, creo. Por eso yo pongo como esta frase, necesita creer. Este es el momento de creer. Creer que Dios es poderoso, que Dios está con nosotros, que Dios ama profundamente a la persona que tenemos frente, que Dios conoce a esa familia, que Dios me conoce a mí y en su misericordia decidido que usted y yo seamos ese utensilio especial para el Señor. Y pues no olvidarnos, hermanos, que Jesucristo es más que vencedor ante todo el dolor del alma y toda obra demoníaca. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermanos, somos llamados. La Iglesia de Cristo está siendo invitada a que no nos guardemos en nuestras cuatro paredes, que no nos olvidemos de la gente que sufre. Al contrario, hermanos, que seamos una iglesia receptiva, una iglesia preparada, una iglesia dispuesta a llevar el mensaje de Cristo a todas estas personas. En preparaciones pasadas, hermanos, quiero comentarles algo. Me he quedado con esta impresión que usted espera que en las escuelas dominicales le digamos, y ahora háblele con este verso, y ahora le va a hablar de este segundo punto, y ahora hermanos, el plan de salvación no cambia, cualquiera que sea la circunstancia. Si usted va al manual de evangelismo, hermanos, ahí tenemos los puntos básicos del plan de salvación. Dios me ama, somos pecadores, Cristo murió por nosotros y es necesario que le recibamos como Señor y Salvador. Estos puntos básicos son los puntos esenciales del mensaje de evangelismo. Si nos falta uno, no dimos el mensaje completo. Tenemos que hablar de estos 4 puntos. No siempre podemos en una primera plática hablar de los 4 puntos y que la persona nos entienda. A lo mejor nos vamos a llevar tiempo dependiendo de las circunstancias. Entonces, estos 4 puntos básicos con los textos que usted seguramente se sabe para poder compartir estos 4 puntos básicos del plan de salvación van a estar presentes en cualquier circunstancia. Sea niño, sea adulto, sea anciano, sea enfermo, sea sano, sea una problemática particular, ahí van a estar presentes. Lo que se va pretendido en estas escuelas dominicales es que usted tenga un panorama general de la problemática a la cual nos estamos enfrentando para poder hacer nuestra tarea de mejor manera. Por eso, hablando en este punto de llevarlos a Cristo, número 1, hermanos, Dios les ama. ¿A quién? A esas personas que están pensando en suicidarse. A esas personas que están pensando que esa es la última opción que tienen, ¿sí? Necesitamos saber que Dios les ama. Nosotros necesitamos saberlo. Primero la iglesia necesita comprender que Dios les ama y no solamente es comprenderlo, sino verdaderamente, hermanos, ser impactados por esa palabra que el Señor nos ha dado. Dios les ama. Estas personas, hermanos, van a necesitar ser escuchados y no juzgados. Si usted va a relacionarse o le invitan a hablar con alguien que ya lo intentó, quizá toda la familia le esté asustada, esté enojada, no sé qué actitud puedan ustedes encontrar hacia esas personas, pero lo que estas personas necesitan es ser escuchados y no ser juzgados. No importa cuán insignificantes a sus ojos sea la razón por la cual se quiere quitar la vida. Hay que escuchar, no juzgar. De ser posible, hermanos, cuando nosotros identificamos a estas personas o a una persona que vienen y nos platican que hay esta necesidad, este riesgo, deben estar siendo sostenidos tanto la persona que está en esta circunstancia como el evangelista o el hermano de la iglesia en un grupo de oración. Ahí es donde entran en una de las funciones de los grupos de oración locales, ¿sí? El poder canalizar ciertas necesidades y que los hermanos estén presentando delante de Dios a esta persona y que el Señor salga victorioso, porque como les decía en un inicio, aquí tenemos una gran injerencia de la obra demoníaca que necesita ser reprendida por el poderoso nombre del Señor Jesús, ¿sí?
Luego dice, necesitan saber que Dios les ama. Y a lo mejor usted dice, pero ya lo dijo antes, es que el Dios les ama primero es para nosotros, la iglesia. ¿Dios le ama a usted? Seguramente usted hoy está tan convencido de que Dios le ama porque tenemos evidencias. Usted y yo tenemos mínimo razones que fácilmente usted y yo juntamos 10 razones en este momento para decir por esto, por esto, por esto y por esto sé que Dios me ama. Bueno, pues como le ama a usted, Dios ama a esas personas que están en gran sufrimiento. Ahora aquí el punto es que ellos necesitan saberlo. ¿Sí? Ellos necesitan, a veces, hermano, nuestra trabajo de evangelismo va directo, ¿no? A mí me parece que este pecador se va a ir al infierno, ¿no? Y yo le tengo que decir que su alma va directo al infierno si él se suicida. Espéreme un momento. De verdad hay un sufrimiento. Principalmente háblele del amor de Dios. Inicie la plática diciéndole tantas veces sea necesario, dígale cuánto Dios le ama y háblele con la palabra, porque la palabra, hermano, nuestras palabras se las lleva el viento. A veces no hacen un gran impacto, pero la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Si usted lleva un mensaje de la Escritura y se lo lee a esa persona, va a ser un efecto poderoso. Comparte una palabra de esperanza. Cuando hablamos de palabra de esperanza, hablamos de una frase de la Escritura, un texto de la Escritura, un texto especial que Dios puso en el corazón de usted para esa persona. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para ir a hablarle a alguien de Cristo y tenemos días de preparación. Y Dios va a nuestro corazón esa palabra especial, pero yo quiero decirle que a veces no tenemos ese tiempo, pero Dios sí sabe que nos vamos a reunir con una persona que necesita escuchar y a nuestra mente y a nuestro corazón empieza a resonar una palabra especial. Y esa es la palabra de esperanza que necesitamos compartir con esas personas. Es necesario mantenernos cerca de la fragilidad, por su fragilidad emocional. Cerca sin ser invasivos. Eso es complicado, pero con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Cuando hablamos, hermanos, de un trabajo terapéutico, todas las personas que trabajamos en el área terapéutica, el médico y otros profesionistas, el abogado, tienen un compromiso a la secrecía, ¿sí? Lo que su cliente, lo que el paciente, lo que esa persona les vertió, pues es éticamente debemos guardarlo y no podemos compartirlo porque es un hecho de nuestra ética profesional. Pero quiero decirles que el único momento en el cual se rompe esta regla es cuando la persona está en un riesgo suicida. Cuando nosotros identificamos que esta persona tiene posibilidades del suicidio, tenemos que romper el silencio y esto también va para la Iglesia de Cristo, también va para los consejeros y también va para el pastorado. Tenemos que romper la secrecía para hacer evidente a la familia o a la comunidad que se le conoce como red de apoyo, a las personas cercanas, a sus amigos, de que hay esa posibilidad, de que está pensando en suicidarse. No es para aterrorizar a la familia, sino es para buscar y estar atentos. Aquí tenemos que saber que las personas pueden manejarse en dos situaciones, hermanos. Algunos de las personas, hay cosas que, una cosa es la idea suicida, ¿sí? La idea suicida es me quiero suicidar. Sería bueno que me suicidara y empieza a maquinarlo, pero solamente se queda en una idea. Cuando hablamos de conducta suicida es cuando la persona pasa de la idea al hecho y empieza, por ejemplo, ya buscó el lugar en la casa, ya compró el veneno para ratas, la soga, algo, ¿sí? Y entonces empieza a generarse, ya estudió varias veces si se avienta del metro en la estación tal, y ya estamos hablando, ahí ya está preparando el camino. Otra manera como podemos identificar esto es que, por ejemplo, las personas empiezan a hablar de despedirse y se empiezan a despedir sobre todo de las personas significativas. Puede empezar por regalar sus cosas y no cualquier cosa, sino las cosas preciadas. Aquí, ojo, cuando alguien está haciendo esto, tenemos que voltear y poner mucha atención porque algo está pasando con esa persona.
Se dice, por ejemplo, que a veces hay personas que jamás asean su cuarto, ¿no? O les cuesta mucho trabajo arreglar sus cosas. Pero en ese periodo en particular, ellos empiezan a arreglar sus cosas, empiezan a regalar las cosas que ellos consideran como valiosas, su ropa, zapatos, algunas pertenencias. Y entonces, hermanos, ahí podemos empezar a preguntarnos qué está pasando, ¿sí? Entonces es mantenernos cerca lo más posible. Si no pudiéramos estar cerca, hermanos, porque le conocimos en la campaña del Zócalo y de la ciudad donde usted está, y no fue posible, no me dejó ni siquiera su nombre, no sé más cómo contactarle. Vamos a mantenernos cerca a través de la oración. Eso sí podemos hacer. A lo mejor no me dio su nombre. Él me dijo que se llama Jorge y no se llama Jorge, se llama Eduardo. Pero yo voy a orar por Jorge y Dios sabe por quién estoy orando. Entonces, a lo mejor no puedo estar cerca físicamente, emocionalmente, pero sí puedo estar cerca a través de la oración, pidiéndole al Señor que le dé una oportunidad y que no permita que esa conducta se lleve a cabo. Punto, no pierda de vista a la familia. Ellos también necesitan de Cristo. Ellos también necesitan de ser llevados al conocer del amor de Dios. Necesitan saber que Cristo tiene todo el poder, mis amados hermanos. Perdón. ¿Qué necesita la iglesia? Fe absoluta. Si vamos a pelear un alma ante las garras del enemigo, necesitamos tener una confianza completa en el que todo lo puede. El Señor nos llama a eso, nos llama a tener fe en sus promesas. Hacer una labor intercesora. El ministerio de intercesión no es exclusivo de ciertos hermanos. Yo puedo ser un intercesor, usted puede ser un intercesor. Y quiero decirle que cuando nos encontramos con esta problemática, no basta solamente con hacer una pequeña oración o una oración, como diríamos, por encimita. Tenemos que meternos en oración, tenemos que clamar al Señor con todo el dolor que el Espíritu ponga en nuestro corazón, pedirle al Señor misericordia. Y la otra, tener un profundo compromiso. Habrá personas que contactemos que tienen este riesgo y les decía, quizá podamos dar seguimiento, quizá podamos estar ahí para llevarles en ese proceso para optar por la vida que Dios les ofrece. O puede ser que sea un contacto solamente esporádico, pero podemos mantenernos en oración por esas personas y no darle vuelta a la hoja, sino realmente atender esta problemática. Y bueno, yo creo que todo lo demás está escrito en la escuela dominical que usted estudiará, pero yo quiero invitarle a algo, hermano. No pierda de vista la iglesia en esta escuela dominical. La pandemia ha golpeado, las situaciones económicas han golpeado. La obra de Cristo en nuestras vidas hace que la iglesia de Cristo no pensemos en el suicidio de manera inmediata como nuestra primera opción. Puede estar ahí llenando nuestra cabeza, el corazón, pero no es de las primeras ideas porque la obra de Cristo está con nosotros. Pero ¿sabe qué hace el enemigo, hermanos? Empieza a poner pensamientos de desesperanza y finalmente de muerte en nuestro corazón. Y entonces lleva a la iglesia a una situación miserable, porque el enemigo empieza a tomar lugar en nuestra alma, donde el dolor, donde la angustia, donde la persecución, la enfermedad ha golpeado. Este es un buen momento para que nosotros podamos decirle a la iglesia de Cristo que Él es el Señor y que Él es nuestra vida y que en Él está nuestra vida guardada y que optemos nosotros también por la vida. Así que no perdamos de vista a la iglesia. Que el Señor le ayude y le bendiga y le prospere para que este domingo usted pueda hablar vida, la vida de Dios. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Aarón. Hay algunas preguntas, hermanos, y por razón ya de tiempo contestaremos unas que nos parecen muy interesantes, pero en el caso de que no nos alcance el tiempo, quiero recomendar ampliamente este libro, a ver si así está mejor para que no brille.
Hay algo que en esta preparación se ha tocado y que yo lo he visto en el ejercicio del ministerio, tanto propio como de los hermanos, que a veces no identificamos correctamente la disfunción cerebral y todo el comportamiento lo queremos ver desde el punto de vista espiritual. A veces he visto cómo reprenden demonios y muchas cosas, cuando que la canalización es completamente hacia un médico, por supuesto un médico tanto psiquiatra como neurólogo, etcétera. Entonces recomiendo este libro, Una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos. Y también quiero decirles que, pues sí, la Biblia trata algunos asuntos de suicidio y el caso de Sansón, por ejemplo, es un caso muy especial. De entrada les digo, porque hay algunas preguntas al respecto. El suicidio no está dentro del pecado sin perdón. Ustedes saben que hay un pecado sin perdón. Pero el suicidio es uno de los engaños más terribles del enemigo, que va llevando por medio de sus demonios a un estado espiritual en donde ya se doblega completamente el individuo y lo lleva precisamente a tomar la determinación de quitarse la vida, porque él vino para matar, para destruir. Y entonces, el asunto aquí con Sansón lo vemos, es totalmente atípico. El caso de Saúl, el caso de Judas, pues son típicos, pero el caso de Sansón, él comete un pecado, se aparta del Señor por sus pasiones, y en esa situación, pues su fuerza, que era un voto especial, se pierde, y entonces cuando está preso allá con los filisteos, lo llevan al templo de Dagón. Ustedes conocen la historia, y tiene una frase, ¿no? Fortaléceme aunque sea por última vez, para que yo tome venganza de mis enemigos. Todavía en su mente no hay claridad, ¿no? Los arqueólogos han descubierto templos de filisteos en donde las columnas están muy, muy cercanas, ¿no? Por tanto, estructuralmente esto fue posible. Pero es un caso que solamente en la soberanía de Dios queda. He sido invitado a veces a ir a predicar en donde, a cultos de consolación, en donde pues es un suicida el que perdió la vida, ¿no? Y es muy difícil, de veras, sinceramente es muy difícil hablar, porque tenemos que hablar siempre con la verdad. Y es un punto que ahí solamente lo que hacemos nosotros en esos casos es hablar de la vida. No hablamos de otra cosa, sino hablamos simplemente de la vida. Hermanos, entonces, pues, hay otras preguntas que son de carácter técnico y pues la hermana Jocabet las debe contestar conforme a su disciplina. Y también por ahí me dejó perplejo una pregunta que, pues que no se está tratando esta preparación de manera bíblica. Pues bueno, por eso digo estoy perplejo, porque pues yo he oído que todo es bíblico, pero en fin, cada quien tiene una perspectiva, pero quiero decirles que hay un Dios omniperspectivo que conoce todas las perspectivas humanas. Nuestra hermana Jocabet, para preguntas de carácter técnico, tenemos unos cuantos minutos. Adelante, hermana Joca. Sí, hermano. Sí, ¿me pueden ayudar, hermano Aarón Herrera? Por favor. Con gusto, hermana. Gracias. ¿Cuál es la relación entre el suicidio y la eutanasia? El suicidio es una acción que toma el individuo sobre sí mismo, y la eutanasia es cuando interviene una situación médica donde se prescribe, países que ya lo tienen como algo legal, terminar con la vida. Y la eutanasia regularmente la lleva a cabo un médico. En Medino, ¿los cristianos pueden llevar a sus hijos a terapia psicológica o psiquiátrica para atender problemas del joven con pensamientos suicidas? Sé que esta es una pregunta
puntiaguda para la comunidad de nosotros, hermanos, pero la respuesta de profesionales diríamos que sí. Lo que el hermano Aarón nos señala, a veces no es solamente una cuestión de una conducta, que lo que el individuo quiere hacer por sí mismo, sino que hay un problema cerebral donde su cerebro no está funcionando como Dios lo planeó y necesitamos la ayuda del médico psiquiatra principalmente para que él dé ciertos medicamentos iniciales o que nos explique cuál es la situación que ese cerebro que no está funcionando, y al no estar funcionando el cerebro, pues no está funcionando el individuo. ¿Sí? Mi recomendación sería sí, pero siempre y cuando nosotros tenemos que saber a quién lo llevamos, no es arbitrariamente. Heriberto, ¿cómo identificar a una persona con riesgo a suicidarse? Perdón. Principalmente son personas con mucho dolor, que hay una problemática particular. Les decía que a veces esto no se ve a simple vista, pero sí podemos empezar a ver que la persona tiene ciertas conductas, como se las explicaba, puede arreglar sus cosas, puede empezar a dejar entrever que se despide, ¿sí? Puede tener cambios radicales en su estado de ánimo, de ser una persona sociable, puede ser ahora una persona totalmente aislada, puede estar muy irritable. Entonces, todos esos cambios de ánimo no quiere decir exactamente que se vaya a suicidar, pero sí nos está presentando que hay algo le está pasando a esa persona y que sería bueno que nos acercáramos para ver qué ocurre y cómo poder ayudar. Heriberto, ¿cómo identificar si es por un problema socioemocional o un problema espiritual que se quiere llevar a cabo el suicidio? Ejemplo, San Mateo 17, 14 al 21. Pues ahí yo les diría que principalmente, hermanos, hablando con la persona, entrando en un trabajo de oración y de consejería, es que podemos empezar a descubrir. Hay cosas que no vamos a descubrir por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que va a traer revelación a la persona, el evangelista, al intercesor, al pastor, al consejero que está trabajando con esa persona. Se comenta que aún entre pastores ha habido suicidios. ¿Cuáles pueden ser las causas? Sí. A ver, bueno, hermano Aarón. Muy fuerte, hermano Aarón. Sí. Hermanos, es una realidad, como se dijo en la escuela dominical, en esta preparación. Ha habido pastores que se han suicidado. Ha habido hijos de pastores que se han suicidado. Y como el caso que hablábamos directamente de Sansón, es un engaño del diablo el asunto del suicidio, pero si vamos a suponer que se va a colgar, el ahogamiento no es inmediato, ¿no? Y si en ese momento el poder del Espíritu Santo actuando sobre el suicida le llevara al arrepentimiento, pues nos llevaríamos la sorpresa el día de mañana que aunque la prensa diga que se colgó y demás, lo encontraremos en el reino. Pero esto es un asunto absolutamente de la soberanía divina y sobre todo de la gracia divina. Muy bien, hermanas, son preguntas repetitivas y bueno, seguramente va a haber mucho más preguntas en el transcurso. Alcancé a leer algo sobre la cuestión de saber si es la esquizofrenia o la bipolaridad, cuándo es esta situación. Precisamente, hermanos, todas las enfermedades que vengan a atentar contra nuestra integridad psíquica, aquí, nuestro cerebro, vamos a ver que se vulnerabiliza la defensa natural que el Señor nos dio, que es nuestra conciencia, ¿sí? Y vuelve el hermano a levantar el libro, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Sí, hermanos, tenemos que leer y tenemos que estudiar. En la escuela dominical, en las letras chiquitas, en la Nueva Raza, usted va a encontrar una poquita de bibliografía, pero usted puede entrar, hay estudios serios, algunos profesionales, otros cristianos. Los libros de consejería, algunos están hablando cómo podemos abordar esta problemática. Yo les invitaría, hermanos, que si tenemos esta necesidad, pues podamos acercarnos a bibliografía cristiana de consejería principalmente para poder apoyar de mejor manera a la persona que lo sufre. Aparte del libro que tengo aquí promoviendo, diríamos, está el del doctor Floresiani, que es un neurólogo cristiano y que nos auxilia mucho en este campo de lo que se ha tratado. Vamos a dar gracias al Señor por esta preparación, esperando el beneficio. Bueno, este es el libro de Floresiani,
la batalla por la mente. Entonces, vamos a dar gracias al Señor. Hermana Jo, que el Señor le bendiga abundante y ricamente. Padre, te damos gracias por este momento de bendición a través de la consideración de tu palabra en un tema que es tabú, en un tema que todavía tiene muchas cosas, inflexiones y demás. Pero gracias por habernos permitido tratar, por haber, Señor, usado la vida de tu sierva, la hermana Jocabet, y permite que todo esto sea de bendición el próximo domingo para el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es tu cuerpo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paz de Dios. Paz de Dios, Señor.